Hay algunas comunidades autónomas, como ustedes saben, que tomaron la decisión de presentar estos datos oficiales en Madrid, el dato de déficit. Pero nosotros hemos optado por hacerlo, en el caso de Extremadura, con ustedes, con los medios de comunicación, de nuestra tierra. Creyeron algunos que no podíamos hasta que lo conseguimos. El déficit de Extremadura es de un 0,97%. Extremadura cerró 2012 con un déficit del 0,97%. Sí, y lo están oyendo bien, del 0,97%. Nuestro déficit está no solo por debajo del 1,5% exigido por Madrid y por Bruselas, sino por debajo del 1%. Extremadura es, si lo comparamos con las comunidades autónomas que han anunciado hasta ahora sus cifras de déficit, la región con menos déficit de toda España. Tenemos menos déficit que la Comunidad de Madrid, que es del 1,13%, menos déficit que Castilla-La Mancha, que es del 1,48%, menos déficit que Castilla y León, que es del 1,38%, menos déficit que La Rioja, que es del 1,42%, menos déficit que Andalucía, que anuncia una cifra cercana al 2%, y, por supuesto, tenemos menos déficit que Cataluña, que es del 2,3%. Para Extremadura, el déficit, por lo tanto, ya no es un problema como lo ha sido durante todos estos años de la crisis. Si todas las comunidades autónomas fueran empresas, Extremadura sería la empresa más saneada de España en estos momentos y estamos, además, preparados ya para estimular un crecimiento sólido y ordenado de nuestra economía. Y estamos en condiciones de exigir a España y también a Europa que hay que premiar a las regiones que cumplen frente a las que incumplen vía presupuestos generales del Estado o vía fondos comunitarios.